Bienvenidas a Cenax. Outlander nos hizo enamorarnos de Jaime Claire y de su historia de amor épica. Y sé que todos estamos contando los días hasta que llegue la temporada 8. Pero antes de eso, se viene Blood of My Blood, la precuela que nos va a presentar a los padres de Jaime y de Claire y a dos historias de amor nuevas que prometen hacernos suspirar tanto como el original. Hoy los invito a charlar de todo lo que podemos esperar de esta nueva serie. Pero ojo, que esto va a estar lleno de spoilers de los libros y la serie. Poneme la intro. Arrancamos con lo más importante, la fecha de estreno de Blood of My Blood, que va a ser el 8 de agosto. Hace poco Starz organizó un evento por el Día Mundial de Outlander donde el cast de la serie original y la precuela se juntaron para contarnos todo lo que se viene. La trama central de Blood of My Blood gira en torno a Brian Fraser y Ellen Mackenzie, los padres de Jaime. Sí, gente, nos vamos a enterar de dónde sacó Jaime su bondad, su valentía y ese fuego interno que enloqueció a Claire de tal manera que decidió abandonar su época, su marido y toda su vida solo para estar con él. Ya conocimos a Brian en Outlander, sabemos que era hijo ilegítimo de Simon Fraser, el 11º Lord Lovat, que se casó con Ellen Mackenzie y tuvieron 4 hijos, y que murió a causa de una apoplejía, después de ver la brutal golpiza que le dio Black Jack Randall a su hijo. También sabemos que era un muy buen tipo y que amó a Ellen hasta el final de sus días, aunque ella murió mucho antes que él. Esto no solo lo sabemos por los recuerdos que tiene Jaime de su padre, sino porque Brianna y Roger viajaron al pasado en la temporada 7 de Outlander y pudieron conocerlo. Jamie Roy va a interpretar a Brian en Blood of My Blood, y la verdad que es un casting perfecto, porque se parece muchísimo a Sam Heughan, solo que con pelo negro, haciendo el honor a su apodo, Brian Doo o Brian el Negro. Al empezar la serie, Brian está viviendo con su padre, Lord Simon Lovat Fraser, interpretado por Tony Curran. Simon es un personaje intenso, inflexible y antipático, que siempre juega a 2 puntas. En Outlander fue interpretado por Clive Russell. Es lo opuesto a su hijo Brian, un chico de pocas palabras, quien a pesar de tener una crianza difícil y poco dinero, hizo su paz con su situación y es una persona feliz, leal y optimista. Todas las buenas cualidades de Brian probablemente vengan de Davina Porter, su madre. Por lo que cuenta Sarah Vickers, la actriz que la interpreta en la precuela, ella es súper astuta y tiene un carácter bondadoso. Pasemos a Ellen Mackenzie, la mamá de Jaime Fraser, que va a ser interpretada por Harriet Slater. Tengo que confesarles que Harriet se ve igualita como yo me imaginaba que se vería Brianna al leer los libros, así que también es un excelente casting, porque siempre se mencionó lo parecidas que eran. Ellen es la hija mayor de Red Jacob, jefe del clan Mackenzie, que para cuando empieza la serie acaba de morir. Esto la deja a Ellen en una situación muy precaria, porque ahora sus hermanos, Colum y Dougal, van a querer casarla con algún tipo random para fortalecer el clan. La muerte de Red Jacob también dejó al clan Mackenzie sin su líder, entonces va a haber una lucha de poder entre Colum y Dougal, y aunque todos sabemos quién va a ganar, nos vamos a divertir mucho viéndola. Por un lado tenemos a Colum, el hermano mayor, un tipo súper inteligente, que siempre está un paso adelante y se da cuenta que el clan está en una situación inestable, sobre todo en cuanto a lo financiero. Y después tenemos a Dougal, que es pura pasión, emoción e impulsividad, un tipo que saca el cuchillo para matarte sin pensarlo 2 veces. Seamus MacLean y Sam Redford son dignos herederos de Gary Lewis y Gregan McTavish, y va a ser muy interesante ver cómo estos jóvenes se transforman en los hombres que ya conocimos en Outlander. Y hablando de personajes que conocimos en Outlander, en la precuela también vamos a ver a Jocasta, la tía de Jaime. Ella es la menor de los Mackenzie, está casada con John Cameron, el primero de sus 3 maridos, que no es el que vemos en el flashback de Outlander, ese es Héctor Cameron, su tercer marido. John es bastante mayor que ella y su matrimonio no es feliz, pero Jocasta no se da cuenta de lo que se está perdiendo hasta que su hermana conoce a Brian y ve el amor que ellos se tienen. Y hablando de Ellen y Brian, en el evento de Starz nos enteramos que los personajes se van a conocer en una reunión gigante de clanes que ocurre en Castle Leoch, justo después del funeral de Red Jacob. Ellen se esconde en el establo, buscando un poco de paz porque está sobrepasada por toda la situación. Y ahí es cuando aparece Brian. Nunca se habían visto antes, porque los Mackenzie y los Fraser son clanes enemigos. Al principio Ellen lo quiere rajar a patadas, pero después lo ve bien y obviamente queda refrayada. Y él también. Es como que los atraviesa la flecha de Cupido ahí mismo, y conocen al amor de su vida cuando menos lo esperaban. Pero obviamente que sus familiares se van a oponer a su unión, tipo Montescos y Capuletos, así que su historia no va a ser fácil. Si les gusta leer y no les molesta spoilearse un poco, busquen el capítulo 24 del primer libro de la saga Outlander, donde Claire y el viejo Alex tienen una charla sobre lo ocurrido los días y semanas después de que Ellen y Brian se conocen.
También pueden leer varias escenitas de la precuela de Outlander que está escribiendo Diana Gabaldon y siempre la sube a su Facebook o su website oficial. Si recuerdo bien, son 3. El momento en el cual Brian y Ellen están a punto de tener su primera vez juntos, una escena donde Brian y su hijo Willie tratan de distraerse mientras dentro de la casa Ellen da a luz a un nuevo integrante de la familia, y otra escena donde vemos un breve encuentro entre Brian, Ellen y una paloma, y presenciamos una charla que tienen Murdoch y Brian cuando Ellen se va. Y hablando de Murdoch, él también va a estar en la precuela. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo, así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, y hablando de Murdoch, él también va a estar en la precuela, obviamente, porque no podía faltar. Es el primo y mejor amigo de Brian, y al parecer los Fraser son sus guardianes, porque vive con ellos. Es una situación similar a Fergus cuando Jaime lo adoptó, pero Murdoch también tiene lazos con la familia Mackenzie, así que está un poco en el medio de ambos mundos. En Blood of My Blood, Murdoch va a ser interpretado por Rory Alexander, y creo que el rol le viene como anillo al dedo, al igual que a Sally Mesham, que la va a romper como la señora Fitz. El corazón super chusma de Castle Leoch, y Conan McNeil, que es un más que digno Ned Gowan. Ni hablar de los dos nenitos que van a ser de los pequeños Rupert y Angus, que son los hijos de los actores que interpretaron a estos personajes en la serie original. Una genialidad. Y obviamente que la precuela no se queda solo en el siglo XVIII. 200 años en el futuro, vamos a conocer a Julia Morriston y Henry Beecham, los padres de Claire, de quienes hasta ahora no sabíamos casi nada, ya que murieron cuando ella tenía 5 años y Claire se crió con su tío Lamb. Esta parte de la historia transcurre durante la Primera Guerra Mundial. Henry es un soldado que está en el frente y la está pasando muy mal. Entonces empieza a escribir cartas llenas de desesperación y angustia. No sabemos bien a quién le escribe al principio, pero los intercepta Julia, que trabaja en la oficina de redacción, o capaz el término correcto es oficina de censura, no sé bien. Básicamente es un lugar que se encarga de interceptar las cartas que mandan los soldados en el frente y censurar las partes sensibles, que pueden contener información confidencial sobre movimientos del ejército. Cuestión que cuando Julia lee lo que escribió este pobre soldado que está al borde del colapso, decide responder su carta. Y así es como se transforman en amigos por correspondencia. Las cartas de Julia son un rayo de luz y esperanza entre tanta muerte, y le dan a Henry el impulso para sobrevivir la guerra y conocer a esta extraña que lo dejó flasheado con sus palabras. Porque en algún momento se conocen, obviamente, si no existiría Claire. El casting de los padres de Claire es otro golazo. Hermione Corfield con el pelo oscuro es igualita a Katrina Balfe, y Jeremy Irving me cae súper bien. Por lo que sabemos, ninguno de los padres de Claire es doctor, así que Claire sacó sus cualidades médicas de algún otro lado. Pero al parecer Henry es muy romántico y Julia es una persona práctica de muchos talentos, toca varios instrumentos musicales y es artista, que es algo que la conecta con Brianna. Pero vamos a tener que ver la serie para enterarnos a quién tenemos que culpar, porque Claire haya heredado ese imán para problemas que tiene. Ahora, la pregunta del millón. ¿Va a haber viajes en el tiempo en Blood of My Blood? Porque la verdad es que esto no sería una buena precuela de Outlander si no tenemos algún personaje tocando una piedra y ¡puf!, apareciendo 200 años en el pasado. Por el momento, los protagonistas y productores están haciendo los misteriosos, así que no sabemos si lo van a incluir o no. El sentido común nos dice que al menos uno de los padres de Claire debería ser un viajero, porque ella lo tiene que haber heredado de algún lado. Hay teorías de lo más bizarras sobre este tema en internet. Muchos piensan que los padres de Claire no murieron, sino que se fueron a otro tiempo sin querer, como el papá de Roger, y después no pudieron volver. Y que ellos son los que van a terminar criando a Faith si es que en la temporada 8 de Outlander se revela que Buster Raymond se llevó a la bebé. Esta teoría está atada con alambre, pero podría explicar lo de la canción de cuna que cantó Fanny en la temporada 7. Si Faith se crió con Julia, tal vez Julia le cantó la misma canción de cuna que le cantaba a Claire y que Claire a su vez le cantó a su hija. Sí, a mí también me explota el cerebro, pero les tiro una más. Tal vez los viajes en el tiempo de Blood of My Blood vienen por el lado de los padres de Jaime. Ya sé lo que están pensando, si Jaime no puede viajar en el tiempo, sus padres tampoco. Pero eso no es verdad, porque spoiler alert, super spoiler. En serio, si no leyeron el último libro de Outlander, les voy a arruinar parte de la trama, así que váyanse. Bueno, sigo. En Dile a las abejas que me fui, hay un ejemplo clarísimo de dos padres viajeros que tuvieron un hijo sin el don. Sí, gente, estoy hablando de David, el tercer hijo de Brianna y Roger, que al parecer es como su abuelo y no puede escuchar a las piedras. Esto significa que aunque Jaime no sea un viajero, sus padres tal vez sí lo son, así que podríamos ver a Ellen y a Brian cruzar a otra época.
Sea lo que sea que pase, sé que todos vamos a disfrutar mucho de esta precuela. Para los fans de Outlander va a estar llena de easter eggs y de referencias, y para los herejes, digo los no fans, también va a ser súper interesante. Tenemos dos historias de amor épicas, lucha de clanes, paisajes escoceses y hombres en pollera. ¿Qué más se puede pedir? Y listo, gracias gente por el aguante. Ahora esperar hasta el 8 de agosto para que se estrene este serión que estoy seguro que vamos a amar. Ahí como me tatuaría un Jamie Fraser en el corazón, y a todos sus parientes también. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo, así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.